Una mujer dedicó cada día de su vida a coser para los demás. Remendó vestidos, tejió mantas, salvó inviernos enteros con sus manos cansadas. Pero cuando ella enfermó, cuando más necesitó ayuda, nadie tocó su puerta. Esta es la historia sobre el peligro silencioso de estar siempre disponible para todos, pero nunca para ti misma. Y cuando termine, repensarás cada sí que das sin pensar. En lo profundo de un valle atravesado por un río frío, se escondía una pequeña aldea hecha de madera antigua, chimeneas humeantes y mañanas envueltas en niebla. Las ropas colgaban de los tendederos como banderas silenciosas, y el eco del agua golpeando las piedras marcaba el inicio de cada día. Entre todas esas casas, había una ventana que nunca se apagaba. De noche, cuando el pueblo dormía, una lámpara de aceite brillaba detrás del cristal empañado, y un sonido constante se colaba en el silencio. Clac, 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 clac. Era la vieja máquina de coser de doña Isabela, marcando un ritmo que ya era parte del alma del lugar. Isabela era una mujer sencilla, de rostro sereno y manos firmes. No tenía riquezas, pero poseía algo que todo el pueblo usaba sin medida: su generosidad. Vivía sola en una casita de madera anexa a un pequeño taller donde tela, hilo y viento se mezclaban como si compartieran un secreto. Antes de que el sol tocara los tejados, ella ya estaba despierta. Encendía la lámpara y comenzaba a coser como si el amanecer dependiera de sus puntadas. Su taller era humilde, con paredes torcidas, estanterías repletas de hilos desiguales y un techo que crujía con el viento. Sin embargo, para quienes entraban allí, había algo especial. El olor a tela recién planchada, el calor suave de la lámpara y el silencio lleno de trabajo daban al lugar una sensación de refugio. No había lujo, solo entrega. Poco a poco, el taller de Isabela se convirtió en el corazón silencioso de la aldea. Desde temprano, vecinos llegaban con prendas rotas, canastas de ropa o abrigos deshilachados, dejando promesas vagas. El viernes te pago. Después de la cosecha, cuando vuelva mi marido. Ella asentía con una sonrisa tranquila, como si esas palabras fueran suficiente abrigo para ella misma. Si alguien necesitaba un abrigo antes de la tormenta, Isabela cosía. Si una madre no podía pagar el uniforme de sus hijos, igual lo hacía. Si una novia soñaba con un vestido imposible, ella lo bordaba en silencio. Su generosidad era tan constante que se volvió invisible, como el aire que todos respiran sin notarlo. Isabela confeccionaba vestidos de boda que parecían guardar sueños en cada costura. Tejía mantas gruesas para enfrentar el invierno más cruel y remendaba uniformes escolares con paciencia infinita. No importaba la urgencia ni la hora. Si alguien tocaba la puerta, Isabela la abría. Si alguien pedía ayuda, ella asentía con la cabeza. No tenía reservas para sí misma, pero siempre encontraba un trozo de tela para otro. La frase que más repetía sin pensar era siempre la misma: siempre hay un hilo más para coser. Lo decía cuando llegaban tarde en la noche, cuando un pedido parecía imposible, cuando ya no tenía fuerzas. Era casi un juramento silencioso, un recordatorio de que su vida estaba hecha para dar, no para detenerse. Al caer la tarde, cuando las chimeneas comenzaban a humear y el frío cubría las calles, Isabela miraba por la ventana un instante antes de volver a la máquina. Veía a las familias reunirse, las luces encenderse en otras casas, las risas cruzar la plaza. Ella respiraba hondo, bajaba la vista y seguía cosiendo. Era su manera de existir, presente para todos, ausente para sí misma.
Con el paso de los meses, las libretas de Isabela comenzaron a llenarse de nombres y promesas. Cada página era un catálogo de deudas pequeñas, favores aplazados y te pago el viernes, que el viento parecía llevarse siempre. Las prendas salían una tras otra de su taller, pero las monedas rara vez volvían. Era como si su trabajo tuviera un valor distinto, indispensable para todos, pero nunca urgente para nadie. En un rincón de la cocina, una olla hervía con más agua que alimento, mientras las libretas se llenaban de promesas escritas pero nunca cumplidas. Cuando alguien no podía pagar, Isabela bajaba la mirada, sonreía con dulzura y repetía su frase de siempre: la necesidad no espera. Una tarde helada, entregó su única manta gruesa a una madre con un bebé temblando. Esa noche, durmió abrazándose a sí misma para espantar el frío, como si el calor de los demás bastara para sobrevivir. La diferencia entre su taller y su hogar se volvió un espejo incómodo. Afuera, ella era sinónimo de abundancia, arreglos impecables, encargos cumplidos, generosidad inagotable. Adentro, las paredes comenzaban a hacer eco de su soledad. La máquina sonaba hasta tarde, pero cuando se apagaba, el silencio era más fuerte que cualquier cosa. A veces, mientras pasaba los dedos sobre los nombres escritos en la libreta, recordaba rostros conocidos y desconocidos. Todos tenían algo en común. Confiaban en que ella siempre estaría ahí. No había rencor en sus gestos, solo un cansancio suave pero profundo, como raíces que se extienden sin que nadie las vea. Los días de mercado se convirtieron en recordatorios silenciosos. Veía a quienes le debían pasear entre los puestos, comprar pan, frutas, telas nuevas. Y nadie mencionaba la deuda. No era malicia, era costumbre. Ella sonreía desde su puerta sin reclamar, como si el bienestar de los otros justificara el vacío en su propia mesa. En las noches más frías, se sentaba frente a la máquina apagada, rodeada de prendas ajenas perfectamente terminadas, y se cubría con una manta delgada. A veces murmuraba: un poco más, solo un poco más, frotándose los brazos para entrar en calor. Pero el cansancio que sentía no era solo físico, era el peso invisible de saber que daba sin pausa, y que muy pocos miraban más allá de sus manos. Con el tiempo, su cuerpo empezó a hablar en voz baja. Primero una tos seca, luego un temblor en las manos y una niebla que nublaba su vista. Una noche especialmente fría, la tos se volvió tan intensa que tuvo que detenerse. Apoyó la frente sobre la máquina caliente, único lugar donde encontraba calor, mientras el viento golpeaba las ventanas y su sombra encorvada se proyectaba en la pared. Aún con fiebre, siguió trabajando. Detenerse le parecía casi un acto egoísta. Una madrugada, la aguja se rompió entre sus dedos, y un hilo de sangre tiñó la tela blanca. Se quedó mirando la gota roja expandirse lentamente, como si el tejido absorbiera su agotamiento. No se detuvo. Buscó otra aguja, enhebró el hilo y continuó. La máquina volvió a sonar, obstinada, marcando un ritmo que no atendía a advertencias ni enfermedades. Los síntomas se hicieron más claros: dedos dormidos, mareos repentinos, una fatiga que no se aliviaba ni con el amanecer. Pero la aldea no veía. Seguían tocando la puerta con encargos urgentes, confiados en que la costurera siempre estaría disponible. Algunos se sorprendían de verla más delgada, pero nadie preguntaba. En el fondo, todos daban por hecho que ella no podía quebrarse. Por las noches, cuando terminaba la última prenda, se recostaba unos minutos en la silla antes de levantarse. Miraba el techo de madera,
Contaba sus respiraciones como si fueran puntadas y se decía que podía continuar un poco más. El cansancio se convirtió en una presencia constante, como un visitante silencioso que ya no se iba. Así comenzó la enfermedad. No con un gran colapso, sino con pequeñas advertencias ignoradas, con noches interminables y días sin pausa. Isabela lavaba la ropa del pueblo mientras su cuerpo, poco a poco, se deshilachaba. Nadie lo vio, y ella, fiel a su costumbre, no dijo nada. Una mañana gris, el hilo se rompió, no el de la máquina, sino el de su cuerpo. Isabela estaba inclinada sobre una pila de abrigos cuando de pronto el suelo pareció moverse bajo sus pies. Un zumbido llenó sus oídos. La vista se volvió blanca y, antes de poder sostenerse, cayó. Nadie la vio. Nadie escuchó el golpe seco contra el suelo de madera. El taller estaba vacío, como casi siempre cuando no había clientes. Allí, tendida, con el aire entrecortado, permaneció por largos minutos en un silencio que pesaba más que cualquier prenda. Cuando despertó, el frío de las tablas se había filtrado en sus huesos. Con esfuerzo se incorporó y volvió a sentarse frente a la máquina. No llamó a nadie. No contó lo sucedido. Simplemente buscó el hilo que se había soltado y continuó cosiendo. Incluso su caída se volvió parte de la rutina. Los días siguientes fueron más duros. La tos se volvió constante, su respiración más corta, sus pasos más lentos. Cada movimiento exigía una energía que ya no tenía. Pero Isabela no quería preocupar a nadie. Ni siquiera se permitía admitir que algo estaba mal. Si descanso, todo se atrasa. Murmuraba entre puntadas. La enfermedad avanzaba en silencio y la aldea no lo veía. Los pedidos seguían llegando, algunos incluso más exigentes que antes. Por debajo de la puerta empezaron a deslizar billetes con notas apresuradas. Necesito esto urgente. Por favor, sin falta mañana. Hace frío, no tardes. Nadie imaginaba que detrás de esa puerta había una mujer cada vez más débil, que luchaba contra su propio cuerpo para no fallarles. Algunos comenzaron a quejarse de los retrasos. Isabela ya no trabaja como antes, murmuraban en el mercado. Se está demorando mucho. Ninguno se preguntaba por qué. Nadie pasaba a verla. Nadie ofrecía ayuda. Se habían acostumbrado tanto a su fortaleza que ya no sabían cómo verla frágil. El taller empezó a mostrar señales de desorden, prendas a medio terminar, hilos enredados, una lámpara que se apagaba antes de tiempo. Aún así, cada noche, Isabela se obligaba a coser una prenda más. Un día, febril y pálida, entregó a un niño su abrigo remendado. Él corrió feliz, sin notar nada, mientras ella quedaba en la puerta, desvaneciéndose entre el murmullo del pueblo. El invierno cayó sobre la aldea como una manta helada. Las noches eran largas. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas y la nieve se acumulaba en silencio sobre los techos. En medio de ese paisaje inmóvil, la lámpara de Isabela seguía encendida, aunque su luz titilaba débilmente. La fiebre había encontrado en su cuerpo un refugio persistente. Cada tos era un eco que se perdía entre las paredes de madera. Nadie la escuchaba. Esa noche fue distinta. El frío calaba más profundo, y su respiración era irregular, entrecortada. Se sentó frente al espejo con la manta vieja sobre los hombros, y por primera vez en años, se observó realmente. Su rostro, antes sereno, estaba marcado por un cansancio que no venía solo del trabajo, sino de años de olvido propio. Las manos
que habían sostenido al pueblo entero temblaban sobre su regazo. Cosí vestidos para bodas, pensó con amargura tranquila, pero nadie trajo una manta para mi fiebre. En el silencio de la madrugada, la puerta permanecía cerrada, pero afuera seguían llegando bolsas y encargos. Algunos vecinos dejaban paquetes en el umbral con notas apresuradas. Para mañana. Urgente. Confío en ti. Ni un golpe, ni una voz. Solo expectativas. Era como si su existencia se hubiese reducido a la función que cumplía, no a la persona que era. La fiebre la obligó a detenerse un instante. Se recostó sobre la máquina, sintiendo cómo el metal frío contrastaba con su piel ardiente. La aguja permanecía inmóvil. El hilo colgaba como un latido suspendido. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo terminar una prenda. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo finalmente había dicho basta. En esa pausa forzada comenzaron a aparecer los recuerdos. Rostros que entraban sonriendo, salían agradeciendo sin detenerse. Voces que pedían solo un favor más. Invierno tras invierno, ella había cosido abrigos que otros vestirían sin guardar uno para sí. Había bordado sueños ajenos mientras los suyos se deshacían como telas viejas. Tomó una tela clara, una de esas que guardaba para trabajos especiales, y empezó a bordar palabras con manos temblorosas. Cada puntada era un pensamiento no dicho, una emoción guardada. Remendé el mundo, escribió despacio, pero olvidé coserme a mí misma. Al terminar, dejó la aguja a un lado. No había prisa, era la primera vez que cosía algo para sí misma. Frente al espejo, observó su propia fragilidad con una mezcla de tristeza y aceptación. No había héroes ni villanos en su historia, solo un cansancio acumulado y un silencio compartido. El hilo no se había roto de golpe. Se había ido gastando con cada favor, con cada noche sin descanso, con cada sí pronunciado sin pensar en ella. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. No era el silencio habitual de la nieve, ni el de las madrugadas tranquilas. Era un silencio espeso, casi inquietante. Por primera vez en muchos años, la puerta del taller de Isabela permaneció cerrada. No se escuchó el clac-clac de la máquina, ni el murmullo de telas al ser cortadas. Las chimeneas de las casas echaban humo. Los niños corrían por las calles, pero en esa esquina el tiempo se detuvo. Los primeros en notarlo fueron los vecinos más cercanos. Pasaron frente a su casa como cada día, con bolsas y encargos en mano. Algunos dejaron la ropa en la puerta, seguros de que, como siempre, ella saldría a recibirlos más tarde. Otros comentaron entre murmullos: «Tal vez fue al mercado. ¿Habrá salido temprano?». Nadie tocó, nadie insistió. Estaban demasiado acostumbrados a que ella siempre estuviera. Las horas se convirtieron en días. La nieve cubrió los escalones de la entrada sin que nadie los barriera. Las ventanas, antes iluminadas hasta la noche, permanecían opacas. Las prendas dejadas en la puerta comenzaron a acumularse como testigos mudos de una costumbre que ya no encontraba respuesta. «¿Estará enferma?», preguntó una mujer en el mercado. «Seguramente ya abrirá», respondió otra sin detenerse. Todos tenían teorías, pero nadie tenía tiempo. Había que cocinar, trabajar, cuidar de los niños, preparar las fiestas. Cada quien estaba inmerso en su propio invierno, confiando en que alguien más daría el primer paso, pero nadie lo dio. Los aldeanos comenzaron a buscar alternativas.
Una vecina viajó a un pueblo cercano para encargar vestidos. Un joven llevó su abrigo a un sastre improvisado. Otros simplemente dejaron de remendar. La vida siguió su curso, como suele hacerlo, sin dramatismos, sin pausas. Lo que un día fue indispensable, al siguiente se volvió un recuerdo difuso. Isabela siempre estaba, hasta que un día no estuvo. Las conversaciones sobre ella se fueron apagando. Primero eran preguntas llenas de extrañeza, luego comentarios ocasionales. Más tarde, un silencio que lo engulló todo. Su ausencia se integró al paisaje con la misma naturalidad con que antes lo hacía su presencia constante. Dentro de la casa, el taller se transformó en un espacio detenido en el tiempo. La lámpara, que había sido faro de tantas noches, permanecía apagada y fría. El bordado con su frase se convirtió en el centro silencioso de la habitación, como si resumiera toda su existencia en un solo pensamiento, dar sin medida hasta desvanecerse. Sobre la mesa, las letras firmes resistieron el paso del tiempo, como una advertencia muda para quien algún día entrara allí. Remendé el mundo, pero olvidé coserme a mí misma. No era un lamento, era una verdad. La historia de Isabela no terminó con un estruendo, sino con un eco que quedaba suspendido en el aire cada vez que alguien pasaba frente a su puerta cerrada. Un eco que preguntaba sin palabras: ¿cuántas Isabelas hay entre nosotros? ¿Cuántas personas sostienen silenciosamente a todos sin que nadie mire? ¿Cuántas luces se apagan sin que nadie lo note? El hilo que unía a todos se rompió en silencio, y el pueblo, aunque siguió adelante, nunca más sonó igual, porque hay presencias que no hacen ruido hasta que desaparecen. La historia de Isabela es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces decimos sí cuando deberíamos decir no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de guardar un hilo para nuestra propia costura? Dar es hermoso, servir es noble. Pero olvidarse de uno mismo no es virtud. Es un camino silencioso hacia el vacío. Si esta historia tocó tu alma, si reconociste un poco de ti en Isabela, escribe en los comentarios: hoy elijo coserme a mí también. Y suscríbete para más historias como esta. Historias que, como el hilo de Isabela, conectan silenciosamente con el alma. Gracias por estar aquí. Que aprendas a dar sin olvidarte.